están? Estamos en el capítulo 20 de Ultradistancia Being Unlimited. Hola, Sin, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Hoy vamos a empezar las cosas muy bien. Hoy vamos a empezar saludando a nuestros patrocinadores y agradeciendo y celebrando que además Eso. pues ya tenemos a DryMax con nosotros. Entonces está DryMax, está la Luna de Teodoro detrás de este lado y está GOTS México, GOTS Team, GOTS Store, todo lo que GOTS pueda, pueda ponerle el nombre, ahí está. Y Exactamente. bueno, cuéntanos de qué se va a tratar el capítulo 20. En el capítulo 20 vamos a hablar de los true hackers. Hikers, perdón, ya estoy en otra cosa. ¿Qué es esto y por qué tiene tanta importancia actualmente? ¿No? Bueno, hay senderos muy largos alrededor del mundo que la gente realiza, ¿no? Ya sea como para olvidar algo o salirse de lo cotidiano o estar, digamos, en el mundo salvaje, ¿no? Y los más conocidos, por supuesto, pues es el Appalachian Trail, el Pacific Trail, el Coastal Divide Trail, ¿no? Hay varios en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Entonces hoy vamos a hablar de esos. Para que realmente sea un true hike, se debe de completar el recorrido, por lo menos a partir de tu registro, lo debes de completar dentro de los siguientes 12 meses, o sea, tienes un año para completarlos. Muchos de ellos se completan, digamos, entre 4 o 5 meses, ¿no? También ha habido corredores de ultradistancia que han logrado tener hazañas épicas en este tipo de hikes. Y la realidad es que es algo muy interesante para nosotros como ultracorredores, incluso hasta el conocer la planeación de estos eventos, ¿no? Hay mucha información en las redes sociales que te hablan incluso de la comida, ¿no? De la vida salvaje. Entonces, para los que estamos acostumbrados a hacer distancias cortas, que a veces minimizamos lo que es un hike, ¿no? Creo que esto es algo súper interesante, son hazañas muy retadoras, con unos climas muy densos, muy extremos. Entonces, bueno, yo creo que está muy interesante saberlo, conocerlo, y bueno, pues, no sé, si a lo mejor alguien se anima en algún momento, ¿no? A renunciar a su trabajo y celebrar este tipo de vida. Hace poco vi un video, de hecho, de una mujer que es muy conocida en Estados Unidos, que completó el Triple Crown del True Hike. Y ella habla de esto, de esta experiencia de vida donde ella dice, bueno, yo renuncié porque independientemente de que cada quien es libre de decidir si nace, crece, paga cuentas y se muere, también puedes tener este lado de experiencia de vida y entregarte a ella, ¿no? En el caso de ella, ella me parece que el primero lo hizo en 2017, luego, no sé, 2 años después hizo la que siguió y luego otros 2 años, ¿no? Así. Entonces, no es necesario que las hagas juntas, pero es realmente una experiencia muy, muy buena. Estaremos posteando los videos de esta mujer en nuestro Instagram de Ultradistancia Podcast, porque me parece de verdad muy enriquecedor. Son videos bastante largos, entonces te da la oportunidad de ver toda la ruta y de ver a todo lo que se puede enfrentar ahí, ¿no? Vamos a empezar ahorita con Appalachian Trail. Así es, que es tal vez el más famoso o el más reconocido, porque además hay grandes nombres que han participado en él, grandes nombres de la ultradistancia, como en su momento fue Karl Meltzer, que logró un récord increíble, que según los registros, pues ya le tumbó en el 2018 belga Karel Saab, con 41 días, ¿no? Entonces, este trail tiene, bueno, cruza 14 estados de Estados Unidos. Son alrededor de 3.510 kilómetros con una elevación de alrededor de 141 kilómetros, que es aproximadamente como subir 16 veces el Everest, ¿no? Entonces, o sea, ahí podemos ver lo rudo, no es un paseíto de, ay, pues diario se salen a caminar horas y horas. No, 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 es realmente una exigencia tremenda. Te vas a topar con todo, como dices, o sea, en tantos días te vas a ir topando con distintos tipos de clima. Digo, si cruzas 14 estados y hay veces que en un mismo estado tienes en un lado un clima y en otro, imagínate dentro de 14 estados, ¿no? Entonces, habla justo de esta capacidad como de adaptación y resiliencia de ir viendo los distintos terrenos, los distintos climas, las distintas condiciones. Son rutas
muy conocidas en donde además te invitan a que pues lo hagas, no sé, por ejemplo, este trail, alrededor de 3 millones de personas lo visitan por año, ¿no? Entonces, son rutas muy conocidas en donde tú puedes ir viendo si va a haber refugios, si va a haber espacios para acampar, si va a haber hoteles o lo que sea que vayas necesitando. Pero lo interesante dentro de estos retos como Through Hike es, pues, hay incluso quien lo hace en autosuficiencia. De hecho, se dividen los retos, ¿no? O sea, como quien estuvo con soporte y con crew y quienes fueron solitos y a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente son retos súper atractivos, súper interesantes y como dices, es en verdad de decidir, pues ponerle un pausa a la vida Godín que conocemos para estar ahí. Entre los grandes nombres que están en esta ruta está, como les decía hace un momentito, Karl Meltzer, que él en el 2016, a sus 48 años, lo completó en 45 días, 22 horas y 38 minutos. Y lo muy lindo aquí es que uno de sus pacers en una parte de la ruta fue Scott Jurek, que él tenía el récord anterior, ¿no? Entonces, bueno, Carl tienen de Red Bull, hay un documental en donde hablan de esta hazaña y hay una parte en la que entrevistan a Scott en donde le dicen, pues, ¿qué se siente como tú ser el pacer de alguien que va a romper tu récord, ¿no? Y lo rompió por un poquito más de 10 horas. Y pues esta maravilla del ultrarunning en donde dice, pues los récords están para romperse, ¿no? Y más allá de ello decir, no, hombre, que este hombre no se atreva a romper mi número, al contrario, ser parte de la historia de ese alguien que logró la hazaña de romper lo que yo había hecho algunos años atrás, me parece maravilloso, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un lado bonito de la historia. Y después se encuentra el registro en 2018 de este belga que pues ha logrado también grandes cosas, grandes números, que es Karel Saab. Él está como the fastest time, the fastest known time, que pues bueno, son récords a veces un poco cuestionados porque no hay mayor registro, sino que es un poco como anunciar que tú lo vas a hacer, que vas a empezar y un día anunciar que ya acabaste, ¿no? Entonces se basan un poco pues como en el honor. Pero pues bueno, este es un corredor muy conocido que no creo que se aviente así nada más a decir lo hice sin hacerlo, ¿no? Entonces, seguramente lo hizo y ahí está las cifras. Él lo hizo en 41 días, o sea, 4 días más rápido que Carl. 41 días, 7 horas y 39 minutos. Esa es la historia de que se me hace que un Eso día está súper, algún día vas a mandarnos a todos a la goma y lo vas a hacer. sí, la verdad, bueno, no haría Appalachian, la verdad, o sea, haría más bien Pacific Trail, tal vez, o Continental, me llaman más la atención, Ajá. pero Appalachian te voy a decir ahorita por qué no. De entrada, o sea, estas tres carreras que forman el Triple Crown, son carreras, bueno, no son carreras, son trails, ¿no? Que pasan, como dijiste, o sea, por lugares muy, muy salvajes, ¿no? Y de hecho en las páginas está cañón la infraestructura que hay alrededor de todo esto, porque son páginas donde tú te das de alta, donde tú haces el registro del momento en el que vas a empezar, viene perfectamente especificado los lugares, por ejemplo, en donde tú podrías parar, ¿no? A descansar. Te dicen incluso el costo, ¿no? Que puede ir desde los $4,000 hasta lo que tú quieras, ¿no? Porque depende de qué tan cómodo o incómodo quieras ir. Te dan opciones, por ejemplo, de que puedas incluso mandar tu comida, ¿no? En algunas de estas agencias, como tipo UPS o cosas así. Entonces tú puedes mandar tu comida, por ejemplo, a algunos hoteles, hostales donde te vayas a quedar. También te dan la opción de tener como una bolsa que va como viajando, ¿no? Incluso hasta si tú quieres Ziplocs, ¿no? Con tu comida, que digamos va viajando de un lado a otro y hasta que pues, tú vas pasando y luego dices, déjenmela en la siguiente, digamos, no estación, sino en el siguiente pueblo donde se puede llegar y te lo manda, ¿no? Si tú no quieres ir cargando, por ejemplo, cargadores, de teléfono, ¿no? O cosas así. Ahora también te dan toda la lista de material que tú tendrías que llevar. Ahora hay que hacer aquí una diferencia, ¿no? De lo que es, por ejemplo, un peregrinaje, algo como esto, porque, por ejemplo, en México ya habíamos hablado de que tenemos senderos y zonas de alguna entrada muy nobles, y a lo mejor lo que más nos puede preocupar a nosotros sería la inseguridad.
¿no? Pero acá estás hablando de parques nacionales, que son parques muy extensos, donde la vida es muy salvaje, donde en los videos que yo vi, de repente ahí se ve un oso a lo lejos, ¿no? Entonces vienen las páginas especificado qué tipo de, o sea, qué te recomiendan hacer en caso de que tú veas a un alce, porque hay temporadas en las que los alces son más peligrosos, qué te recomiendan hacer en caso de que tú veas a un oso, ¿no? Viene ahí como descargar, por ejemplo, mapas, dónde hasta comprar la comida recomendada, cómo tendría que ser tu sleeping bag, ¿no? Qué medidas tendría que tener tu mochila, por ejemplo, ¿no? Y el orden en el que tienes que meter las cosas dentro de tu mochila. Hay que considerar que vas a pasar en la mayoría de estas carreras por todos los climas posibles. O sea, hay carreras que van, como la que ahorita vamos a hablar, bueno, más adelante de Continental, que va desde Chihuahua hasta, bueno, desde la frontera con Chihuahua hasta Canadá, ¿no? Entonces estás hablando que vas a ir desde el desierto hasta pues, las montañas más nevadas que te puedas imaginar. Vas a cruzar por las Rocky Mountains de Colorado, ¿no? Entonces realmente son terrenos muy duros, muy difíciles y es por esto que la gente se llega a tomar tanto tiempo. Igual que todo, o sea, mucha gente en el camino dice, no sabes que ya no puedo más, entonces se salen. Y está curioso que, por ejemplo, en uno de los videos, la chica que iba caminando, de repente tuvo un dolor de muela, ¿no? Y terrible, y entonces deja, digamos, el hike y se va en avión a que la atiendan, está sufriendo en lo que, digamos, le hacen la extracción del diente y todo, y después regresa a la ruta a donde se quedó para poderla continuar, ¿no? Entonces hasta esa opción tienes, ¿no? Y más cuando ya dejas todo, dices, pues ya. Claro, no, está interesante porque también leer un poco como qué sí es y qué no es un true hike, hay alternativas, ¿no? O sea, es un ir de punto a punto, continuo en teoría, pero también hay quien lo hace, bueno, empiezo no en este punto, sino empiezo a la mitad, ¿no? O sea, cuando hablemos del Camino de Santiago, hay tantísimas versiones y tantísimos caminos que pues, o sea, hay opciones. O hay quien lo hace en sentidos como contrarios. Ahorita hago así y luego regreso y luego hago un loop y tal. Entonces, no solo existe el camino único de si no lo haces así, no lo cumpliste, ¿no? Sí, sí, sí. Y también hay que considerar pues todo lo que es los temas de seguridad que vienen especificados en la página. Yo llegué a algo muy curioso en el caso de Appalachian Trail, que también te hablan como del lado oscuro, ¿no? De este tipo de hazañas, que bueno, ya sabemos que siempre va a representar un riesgo. Te dicen de la cantidad de personas que han encontrado muertas en la ruta, ya sea por una caída, ya sea porque se perdieron y pasaron no sé cuánto tiempo deshidratados y muchos días después ya los encuentran, ¿no? Hubo el caso de una persona que el último día que supieron de ella fue el 24 de diciembre y la encontraron hasta enero, ¿no? No me acuerdo si como por el 6 de enero. Entonces, imagínate el estado de descomposición del cuerpo, ¿no? También te hace mención de que ha habido asesinatos dentro de la ruta y la mayoría de estos asesinatos que están documentados es por gente que son sociópatas, ¿no? Que de hecho hay un caso muy, muy curioso de una persona que ya sabían que tenía problemas mentales y nunca lo detuvieron, o sea, solamente era como correctivos, ¿no? Y entonces esa persona amenazaba siempre a los hikers. Y entonces en algún momento se encuentra un grupo y ven que actúa como raro, ¿no? Y en la noche los amenaza y les dice que les iba a incendiar las casas de campaña. Y entonces la gente dice, no, pues esta persona tiene problemas y agarra y tratan de huir, ¿no? Y un soldado retirado, un Navy retirado que estuvo 3 veces en Irak, fue asesinado por esta persona porque sí los llegó a atacar antes de que huyeran. Y este caso fue muy conocido, el soldado se llamaba Sánchez, que de hecho había ido al hike como para pues, olvidarse de todo porque tenía muchos problemas de depresión después de que había regresado de la guerra. Hubo otro caso de igual otra persona que tenía problemas, digamos, con la sociedad y también llegó, mató a 2 personas, luego lo internan, bueno, lo tratan de encarcelar, no lo encarcelan porque dicen que tiene problemas mentales. A los 15 años, digamos, que le dan una liberación completa, como si ya fuera una persona sana, y él vuelve a salir, va al mismo lugar y trata de matar a otros 2. O sea, realmente son casos muy duros. Desde que está esta, este evento, se han reportado 13 casos de asesinatos, ¿no? Que realmente para la fecha que es hoy en día, o sea, si hablas desde 1974 hasta hoy,
realmente son pocos casos, ¿no? Pero siempre está el riesgo. Entonces, Claro. siempre hay que tener precaución cuando se hacen estas cosas y también, como dice incluso en la página, revisar las leyes de cada estado, porque hay estados que a lo mejor tú vas a cruzar donde se permite que cualquiera tenga un arma, ¿no? Y hay estados donde no. Entonces tú dices, bueno, a lo mejor no quiero hacer el Appalachian Trail, ¿no? A lo mejor me voy a otro lado porque justo este cruza por estados que sí permiten. Por eso te decía que el Appalachian Trail yo no, pero el Pacific Trail yo creo que sí. Sí, sí, o sea, al final son Pero distancias tan largas que pues te vuelves demasiado vulnerable. O sea, no hay manera de controlar tu paso por 14 estados. O sea, a diferencia de una carrera de 100 kilómetros o de 100 millas en donde traes un tracker, en donde te están siguiendo, en donde hay un principio y un fin y ahí vas tus cada determinadas millas, pues aquí no. O sea, entonces digo, ese es el punto número uno a considerar, ¿no? Es un poco como tú por la vida y pensar, México es un país para hacer eso, ¿no? ¿Y qué países sí, ¿no? En un ratito yo también hablaré de un trail que cruza Turquía y pues sí, las reseñas también son, o sea, está bonito, pero, pero pues tal vez no es el mejor momento para hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, dentro de este Triple Crown habíamos hablado que también está el Pacific Crest Trail y el Continental Divide Trail, ¿no? El Pacific Crest es el que va también de México a Canadá, pero digamos que va como más pegado al lado como derecho del mapa, si no me equivoco. Estas son 200, no es cierto, son 2.650 millas. ¿No? Igual tienes, si quieres hacer el True Hike, tienes todo un año para completarla. Es igual, pasas por desierto, pasas por montañas muy áridas. Yo diría que el orden en dificultad es tal cual, o sea, de la menor distancia a la mayor distancia, que sería Appalachian, luego Pacific y luego Continental. Ese sería como el orden en dificultad y yo creo que lo ideal si es que quieres hacer el Triple Crown, ¿no? El Pacific Trail lo que tiene es que es como, yo lo que noté es que hay todavía más gente que apoya y de hecho si tú ves su página, aun cuando la de Appalachian está muy bien estructurada, está, o sea, de verdad está impresionante, o sea, te maneja todo, mapas, habla de algo que se llama Ángeles del Trail, ¿no? Que es mucha la gente que se dedica a cooperar, digamos, en estos tipos de lugares. Y entonces, o sea, tú vas cruzando y de repente encuentras a gente que está ofreciendo comida o manzanas o que afuera de sus casas dejan en las canastas comida, agua para los hikers que no lleva ningún costo, ¿no? Entonces nada más hacen recomendaciones de que pues no dejes basura, de que seas agradecido, ¿no? Hay lugares donde se reúnen todos, digamos, los que están ahí de hiking y todos, digamos, hacen como si fuera una, pues no fiesta, ¿no? Pero pues es como, imagínate tantas horas de soledad y de repente ves gente, es como, wow, ¿no? Entonces, a lo mejor se nos puede hacer súper ñoño, ¿no? Pero lo ves así tocando guitarras a unos, cantando, bailando, ¿no? Es como, hay una parte donde hacen como una tipo fiesta de trail, ¿no? O sea, porque se reúnen ahí todos los corredores. Entonces, la verdad es que o sea, se me hace muy divertido el Pacific Trail. Se me hace muy, muy bien organizado. De verdad te dan consejos de todo lo que está alrededor. Incluso te dicen que no es tan necesario que lleves un GPS, o sea, que siempre es recomendable, pero que no es tan necesario porque en realidad casi toda la ruta tienes internet, ¿no? Entonces, pues más es como el que sí cargues con lo suficiente, considerando que por si crece la nieve, por ejemplo, y dejas de ver el camino, pues te llegarás a perder un poquito, ¿no? Entonces, como que para que puedas volver sin tema, pero incluso durante todo el recorrido hay construcciones muy bien diseñadas, ¿no? Para que te quedes ahí, no hay nadie, ¿no? Pero digamos que te proteges del frío, ¿no? Y puedes quedarte a dormir. Entonces, es de verdad, toda una gran estructura, ¿no? Incluso hay una parte que pasa por Alabama, que es la ruta que alguna vez nosotros llegamos a hacer, se llama Pinhoti, que es camino también de este tipo de rutas, y que de verdad son senderos muy bonitos, muy bellos y también muy, muy duros, ¿no? Y por último, pues está esta que es el Continental, que son 3.028 millas y que va desde la frontera con Chihuahua hasta Canadá. Esta, por lo que yo vi, es la más dura porque además pasa por las Rocky Mountains, por la San Juan, la cordillera de San Juan en Colorado.
¿no? Entonces tiene unos ascensos muy pronunciados, tiene unos climas muy extremos. Siempre se hace la recomendación de que lo empiecen en abril y mayo, aunque dicen que la mayoría de las personas como que tratan de meterlo por junio, ¿no? No sé por qué, pero la mayoría de la gente lo empieza ahí, pero pues siempre te recomiendan que sea antes, ¿no? Y siempre te hacen también el aviso de qué pasa si, o sea, te preguntan mucho de la vida salvaje, y pues sí, o sea, ahí la vida salvaje está a flor de piel. De hecho, algo que leí fue que por ejemplo, de Appalachian, era que la gente que regresaba de Appalachian sufría de Lyme disease, ¿no? Que es esta enfermedad provocada por Las garrapatas. ajá, por las garrapatas. Entonces, o sea, sí hay que tener mucho cuidado cuando uno hace este tipo de cosas, pero de verdad, o sea, son cosas bien enriquecedoras. Sí, lo que es súper interesante cuando te metes a explorar cada una de estas rutas es que requieren de tanto que la verdad la mayoría de las páginas web están muy bien construidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el de Appalachian hay incluso un grupo de los que ya lo lograron y entonces te integras y además hay un reconocimiento y en general hay grupos de si a ti te interesa, mira, estas son las rutas, puedes buscar estas guías turísticas, esto tal, pues porque dejarte solo ahí como animalito del señor es bastante complicado. Entonces, hay otro también en Estados Unidos, en Nevada, que es el Tahoe Rim Trail, que son 279 kilómetros. Y aquí, pues, lo interesante es, aparte de la ruta, aparte de justo te ofrece como espacios súper lindos, pues son los nombres que han corrido esta ruta, ¿no? En 2009 el récord lo marcó Kilian Jornet con 38 horas 32 minutos y en 2020 le quitaron ese récord a Adam Kimball con 37 horas y 12 minutos. Ellos dos como corredores que llevaban soporte, que llevaban crew, el más corto, digamos, sin soporte, son 58 horas, o sea, veamos cómo cambia un con soporte y sin soporte, ¿no? Pasas de 37 horas a 58 horas. 58 horas, 43 minutos y 12 segundos, que fue en 2013, JB Bena tiene ese récord, ¿no? Entonces, bueno, son rutas, pues que sobre todo adquieren como otro renombre por los corredores que han pasado por ellas. Sí, a mí se me olvidó mencionar que en el caso de Pacific, esa la corrió Timothy, y Timothy la hizo en 51 días, ¿no? Entonces, imagínate, Timothy Olson, que es este corredor que dejó las drogas y que en la cárcel empezó a correr alrededor de la cancha de básquetbol, y cuando sale de la cárcel gana la Western States, ¿no? Que con el paso del tiempo, él también, recordando el tema pasado, él aceptó que tenía un burnout de las carreras, ¿no? O sea, estaba muy saturado, digamos, de lo que es la ultradistancia y todo. Y entonces lo que él empezó a hacer fue precisamente eso, o sea, él empezó a hacer hikes él solito, ¿no? Y en algún momento pues ya llegó a esta de Pacific. Imagínate, correrla en 51 días, ¿no? Cuando la gente tarda meses, ¿no? Entonces digo, o sea, son retos muy interesantes, y la verdad es que son retos que la gente sí se podría marcar, ¿no? O sea, porque como lo dijiste, o sea, tú puedes hacer un tramo del recorrido con toda la seguridad del mundo, ¿no? Porque, bueno, salvo por la vida salvaje, pero tú puedes ir con toda la seguridad del mundo, digamos, de que el camino está bien marcado, ¿no? De que hay asistencia, de que hay alguien se pierde y de inmediato ya están los servicios de helicópteros y 20,000 cosas ahí, ¿no? También, por ejemplo, la Continental la puedes unir con una que es en Canadá, que eso de verdad está cañón, que se llama The Great Divide Trail, que es una ruta que es digamos, la más grande que cruza Canadá, ¿no? Entonces mucha gente también, o sea, como que tiene la aspiración de hacer esto, o sea, de cruzar Estados Unidos y luego seguirte y cruzar Canadá, ¿no? O sea, que también pues, es una cosa bellísima y todavía más salvaje. También tienen su página para que haga su registro, las fotos están impresionantes. La verdad es que a mí entre Canadá y Estados Unidos, por belleza yo me iría a Canadá, por miedo me iría a Estados Unidos, porque la verdad es que Canadá sí tiene una vida salvaje muy, muy a flor de piel, o sea, sí está muy No, severo. y el clima, pues también más extremo, está más arriba, punto, ¿no? También está más rudo. Aunque ahí no te vas a quedar sin agua, Pues sí. porque ahí todo el tiempo hay agua, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, acá a la chava que se grabó, o sea, sí decía mucho de que de repente no contaba bien el agua,
y se quedaba sin agua, entonces estaba toda deshidratada y le dolía la cabeza, ¿no? Entonces le costaba mucho trabajo llegar, digamos, como a un río, pues en Canadá eso no te va a pasar, aunque también otra de las cosas que está chistosa, ¿no? Es que, o sea, yo realmente aprendí mucho investigando de esto, porque, o sea, por ejemplo, ella decía que no estaba tomando agua de los ríos porque no llevaba un filtro, ¿no? Y entonces lo que ella hace es mandar, o sea, desde su celular, ¿no? Así mandarse a un lugar, digamos, de un pueblo que iba a cruzar, mandar unos filtros y ya con eso pare de sufrir, ¿no? O sea, pero imagínate cómo está de bien estructurado, ¿no? Que así, no, pues ahorita mando y llevo. Y la gente lleva sus, bueno, yo la verdad ahí sí no entiendo por qué la gente lleva sus laptops, pero mucha gente lleva sus laptops en las mochilas y así. Pues bueno, no está Bueno, tan mal. pero eso también te habla de la maravilla de resolver, ¿no? O sea, Sí. al final ese es el chiste de la ultradistancia siempre. O sea, como estás en la naturaleza y somos unos microbios en la naturaleza, pues todo puede cambiar, ¿no? Abraza las variables, es algo que la vida recientemente nos reforzó. Entonces, en este abrazar las variables, pues en verdad no es la ley del más fuerte, es la ley del más adaptable, la ley del que no sé, o sea, no entra en pánico ante no tengo agua o no tengo filtros. ¿Cómo hago? Pues mando un Amazon Express, ¿no? Al siguiente hotel. Eso está, me parece maravilloso cuando te pones a leer como esas historias detrás. Sí. O sea, si tú quieres seguir, vas a ver la forma de seguir, ¿no? O Ujú. sea, recientemente a nosotros en la carrera de Toners Hill nos cambió completamente el clima, ¿no? Y una de las cosas que platicábamos Pai y yo era que me decía, bueno, ¿y qué hubiéramos hecho diferente de haber sabido que el clima iba a bajar tanto? Porque nosotros esperamos una mínima de -2, ¿no? Ponle -4 y llegamos a estar a -14. Entonces, o sea, ¿qué puedes hacer? Pues realmente nada, o sea, entrenar muy bien, sí, y entrenar el saber cómo resolver, ¿no? Porque si no sabes cómo resolver, entonces te vas a salir luego, luego, que fue lo que le pasó a mucha gente, ¿no? Pero si tú traes un buen entrenamiento, vas a saber la forma en la que vas a poder salir de ahí, porque en México difícilmente vamos a poder entrenar a -14 grados, o sea, a lo mejor puedes hacer entrenamientos más de frío, pero además si nosotros estamos entrenando cuando más de la mitad de nuestro año hace calor y más ahora con el cambio climático, ¿no? Entonces es muy difícil también que nosotros no podemos ir a entrenar a Chile, ¿no? O a Alaska, ¿no? Para ir a una carrera, o sea, es imposible. Pero, o sea, sí te puedes adaptar y conseguir, o sea, llevar lo suficiente, ¿no? Para poderte adaptar a esos climas y sobre todo entrenar lo suficiente, ¿no? Porque también, aunque uno diga, estos son hikes, o sea, la realidad es que requieren una fuerza, o sea, requieren fuerza, requieren paciencia, requieren concentración, ¿no? O sea, requieren de verdad de mucha parte masoquismo, porque claro que te va a doler, claro que se te van a hacer eternas las distancias, ¿no? O sea, a lo mejor para llegar de un punto a otro vas a tener que avanzar durante 30 kilómetros, pero no son 30 kilómetros flat, o sea, son 30 kilómetros donde vas a tener unas colinas tremendas, ¿no? Donde te va a llegar la noche, pero también vas a tener grandes premios. O sea, yo lo que vi, por ejemplo, fueron noches estrelladas que parecía que estaban viendo las auroras boreales. O sea, de verdad unas imágenes impactantes, ¿no? O sea, los videos donde, por ejemplo, yo vi osos, ¿no? O que vi que pasaban, no sé, estas víboras de cascabel así de tamaños gigantes, ¿no? Realmente lo que la gente cuenta, pues es que aprendes a disfrutar más de las cosas más simples, aprendes a estar solo, aprendes literalmente a sobrevivir. Y sobre todo también lo que hablábamos antes, ¿no? Aprendes de adaptación, o sea, la adaptación a la montaña, que pase lo que pase, ellos siguen avanzando, ¿no? Así está cayendo una tormenta de nieve, ¿no? Ellos siguen adelante, entonces, pues sí es adaptarte a situaciones que pueden generar mucho estrés. Sí, de acuerdo. Incluso, por ejemplo, ahora que a mí me toca hablar del Camino de Santiago, pues ahí, digo, tal vez el Camino de Santiago es una de las rutas como más abiertas a todo el mundo, más turísticas, más como el sueño de a mí me encantaría hacerlo, independientemente de que yo no sea ultra runner o no haga hike y demás. Es una ruta realmente abierta a todos, ¿no? Y ahí te ponen, o sea, cualquier persona que tenga buena salud lo puede hacer, ¿no? Y lo puede hacer porque además, pues tú puedes ir marcándote tus tiempos, o sea, no lo tienes que hacer en 20 días, ¿no? Pero sí por el Claro, costo. ahí la diferencia es el dinero, o sea, pues ya verás tú cuánto.
pero además aquí igual viene súper, súper, súper específico, si empiezas en uno o en otro, cuánto te cuesta aproximadamente, por qué sí, por qué no. O sea, cuando uno está interesado en este tipo de rutas, Google tiene maravillas de artículos en donde puedes encontrar justo estos, los pros y los contras de por qué hacerlo, por qué no hacerlo. Y el por qué no hacerlo no es que digas, ah, entonces ya no lo voy a hacer, ¿no? Es simplemente tener en cuenta que hay esos aspectos y pensar en, bueno, y si me presentaran esa lista de 10 aspectos de por qué es complicado o por qué se me puede complicar, yo quería, ¿no? No es un, ah, no, pues ahí hay 10 aspectos más negativos y entonces ya no voy a ir. No, 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 hay que aventarse, solo hay que aventarse con conciencia. Entonces, bueno, el Camino de Santiago es este conjunto de rutas de peregrinación cristiana de origen medieval. Se dirigían a la tumba de Santiago el Mayor y es situada en la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? En Galicia. Entonces salen de los Pirineos y recorre España hasta llegar a Santiago de Compostela. Hay muchísimas rutas para hacerlo y de hecho pues cada una mide distancias distintas y justo es eso, ¿no? A lo mejor yo pensar en hacer, pues no sé, 700 kilómetros, no, pero hay una de 200. Bueno, a lo mejor puedo elegir o mi cartera me da para elegir la de 200, ¿no? Las rutas son las más destacadas, está francés, portugués, inglés, la del norte, Vía de la Plata y Primitivo. El camino más largo es la de Vía de la Plata, son 963 kilómetros. Todos los kilómetros que les demos hoy son aproximados porque van cambiando por la naturaleza misma, por la huella que vamos dejando los seres humanos, porque hay veces que en pro de la conservación de las rutas las van modificando, pero bueno, más o menos kilómetros, ya si te vas a aventar 960, pues qué más da si cambia a 970, ¿no? Ya estás ahí. Esta aproximadamente, o sea, el tiempo que, no sé, las páginas hablan de son 38 días, ¿no? Una prox. Pensemos en, pues los Apalaches, la gente lo piensa en 4 meses, ¿no? Y este hombrecito lo hizo en 40 días, 41 días. Entonces, depende de quién, ¿no? Es muy relativo los días. Uno de los caminos más famosos, o sea, aunque esa es la ruta más larga, uno de los más famosos es el camino francés. Estos son 781 kilómetros aproximadamente y es más o menos 31 días. Y se le puede sumar un poquito más, que es justo esa riqueza, ¿no? O sea, si decides que a la mera hora no, yo mejor salgo de este pueblo, pues ahí vas completando más, ¿no? Está también otro de los caminos más famosos, que es el camino portugués. Esos son 465 kilómetros y son aprox 26 días. Entonces, por eso decimos, esto ya va dependiendo de, a lo mejor en lugar de renunciar a tu vida godín, solo pediste un mes sabático. Bueno, este es tu camino, ¿no? O sea, los, digamos, tiempos más rápidos que se reconocen en estas rutas, está Miguel Matías, que tardó 6 días, 10 horas y 15 minutos. A él le salió barato, ¿no? Está también Oscar Pasarín, 6 días, 14 horas, 49 minutos. En mujeres, Jennifer Anderson, perdón, 9 días, 5 horas. Y en autosuficiencia, porque todos ellos fueron con crew, está Andrew Merkulov con 10 días y 7 horas. Entonces, bueno, o sea, también si uno le mete velocidad, muchachos y muchachas, le sale más barato el viaje. Viaje. No, pero Ajá. imagínate calcularle para hacer eso, está cañón. Porque, bueno, además de los factores que ahorita dijimos de que si, bueno, en Estados Unidos, que si osos, que si pumas, que si no sé qué. O sea, también, o sea, aunque sea, digamos, una ruta más noble, ¿no? Porque vas pasando por pueblitos, llegas a las iglesias y todo este rollo. O sea, también te puedes enfrentar yo leí el caso, por ejemplo, de una persona que le dio tendinitis, ¿no? Que decía, bueno, yo no tengo ni una ampolla, pero resulta que ya me dio tendinitis y ya tengo acá esto bien inflamado, ¿no? Y estaba ahí metiendo la pierna en un río porque decía, bueno, pues aquí no traigo nada como para poderme resolver, ¿no? Entonces Uh-huh. también son las lesiones que va dejando el cuerpo ante tanta distancia.
El Camino de Claro. Santiago, que yo sepa, eran dos caminos, que era el antiguo y el moderno, ¿no? Y también lo hacen mucha gente que tiene bici, prácticamente nunca va solo, pero no deja de ser una gran experiencia, porque, o sea, al final también tienes que llegar y lavar tu ropa en donde se pueda, ¿no? Abastecerte, cargar la mochila, que pues, de verdad ha de pesar muchísimo, aun cuando sea más controlado, o sea, creo que también son grandes experiencias de vida que además, como dijiste, o sea, lo puedes hacer hasta con tu familia, ¿no? Con tu pareja, o no se requiere una gran experiencia. Entonces, estas opciones están, la verdad, muy bien. Como para ponerle más dificultad, hay otra que dicen que es la ruta más larga del mundo, que es el Sendero de Italia, que es el Gran Italian Trail. Este sendero, o sea, son 7,000 kilómetros, también pasa por zonas muy, muy rocosas, o sea, realmente es una cosa bien dura. Son 20 regiones, 354 etapas, si lo quieres hacer como lo marca, digamos, el plan de la página. 6 sitios, digamos, reconocidos por la UNESCO. Son 350,000 metros positivos de ascenso, obviamente. Y realmente es una cosa espectacular. Es como la competencia de lo que están haciendo acá los estadounidenses y los canadienses, ¿no? Entonces, para todo hay, para todos los presupuestos hay, y también para todas las complejidades hay, porque, por ejemplo, en el caso de Europa, si hablas de las montañas de Italia, por ejemplo, son montañas más escarpadas, son más técnicas, ¿no? Entonces, depende de lo que a ti te guste, y evidentemente pues van a ser muchos más días, ¿no? También tienes esta opción de ir registrándote de acuerdo a las etapas que tú quieras hacer. No es necesario que lo hagas completo, nada más que, como decíamos, si no lo haces completo, pues ya no es un true hike, ¿no? Ya es un hiking normal, digamos, ¿no? Claro. Y ahí mismo está el Road to Rome, que son 3,000 kilómetros. Y pues bueno, se ve súper pintoresco, o sea, pasas por muchísimos pueblitos, sí hay parte que entras mucho en la naturaleza, hay partes que te tocan, carreteras, pueblitos, villas y demás, ¿no? También hay muchísimas opciones de cómo, o sea, de vivir fragmentos y no necesariamente los 3,000 kilómetros. Y pues bueno, un poco la invitación que ellos hacen es como, pues, o sea, camina, transita por rutas en donde están de las ciudades más antiguas bajo tus pies, ¿no? Entonces también se ve lindo. Digo, hay menos, es tal vez menos popular, ¿no? Y ante eso también habría que ver qué tan preparados están, pero pues es otra opción para salir tal vez de estos que son los más famosos, los más transitados, los más conocidos, ¿no? Sí, 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 pues hay gente que se ha ido como, o sea, hay gente que de verdad ha dejado todo y se ha ido a Europa o a Estados Unidos a hacer este tipo de trails, ¿no? O sea, como también por experiencia de vida, o sea, había un caso que a mí me encantó leer de una mamá que le detectaron glaucoma y su hijo tenía 12 años, y entonces se fue al Pacific Trail, digamos, como para ver qué le tenía que ofrecer a nivel visual, ¿no? O sea, como que ella dijo, bueno, si me voy a quedar ciega, pues mínimo quiero ver lo más hermoso de la naturaleza, ¿no? En Francia hay uno que se llama Exatrek, que de verdad es una cosa divina. Estos son 3,034 kilómetros de hiking, pasando por los Pirineos, ¿no? La verdad es que es una cosa muy técnica, pero también es muy bonita. También estuve leyendo de las experiencias de vida, mucha gente que ha hecho este tipo de recorridos, ¿no? Por ejemplo, militares, como hablábamos del caso del que asesinaron en Appalachian, también hay muchos soldados que se van como a este tipo de experiencias, ¿no? Porque de repente no se encuentran, o sea, en esta depresión de la guerra y de que vuelven a casa pero no se hallan porque han estado mucho tiempo lejos, y este sonido de los bombardeos o de las pistolas, ¿no? Entonces es muy difícil que se integren a la sociedad. Entonces sus terapeutas dicen, bueno, pues ¿por qué no empiezas como a correr, ¿no? Como a hacer hiking? Entonces muchos de ellos van a este tipo de eventos. O sea, yo leí el caso igual de un soldado que se fue a de Exotrail en Europa, y pues son formas de cambio de vida, también son formas de reintegrarnos a la sociedad, son formas incluso de evitar ciertas adicciones, ¿no? O salir de ellas, o simplemente buscarle, darle otro enfoque a la vida. O sea, la verdad es que a mí sí me dejó pensando mucho este tema que dijo la chava, que decía, bueno, pues depende si tu vida nada más la quieres dedicar como a pagar cuentas y morir,
Está cañón, porque realmente sí, o sea, esa es la sociedad en la que nos hemos transformado, ¿no? Y a Sí, veces no nos da tiempo de lo que es importante, que somos pues, nosotros viviendo, ¿no? claro. Sí, 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 sin duda estas son invitaciones de vida, ¿no? Y de experiencias, de llenarte de experiencias, porque incluso a nivel turístico, o sea, por ejemplo, hay otro que es el Lishan Way en Turquía. Turquía yo no lo conozco, mi hermano lo conoce y dice que es divino, ¿no? Y pues al final él solo vio la parte más turística pero el darte la oportunidad de hacer un recorrido como estos, claro, entiendo lo que implica, ¿no? O sea, el poner en pausa tu vida por tanto tiempo no es algo que cualquiera puede hacer, pero es conocer los lugares como desde sus raíces, en su naturaleza, o sea, ir caminando pueblito a pueblito y pues resolver también haciendo amigos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con los lugareños, no viviéndolo desde la forma más turística en donde pues te van a atender los que están acostumbrados a los turistas, no, aquí es como ir y hablar con alguien de la tiendita que te pueda resolver el tema del agua y en dónde me puedo lavar y en dónde puedo hacer, ¿no? Entonces creo que eso también es mucha magia y es mucha experiencia de vida que para quien se lo puede regalar, porque lo veo como un regalo, me parece maravilloso, ¿no? Este recorrido son 540 kilómetros, un aprox lo miden como en 29 o 30 días. Justo lo que hace ratito mencionaba, ¿no? Pues sí, desafortunadamente la política y las condiciones a veces de los países lo hacen no las rutas más seguras. Entonces, de esto, al estar en el Mediterráneo, seguramente tiene unas vistas brutales, pero pues sí hay un poco como, está súper bonito, pero la verdad está muy peligroso. Entonces, hay que ver. También hay de pronto quejas de, no, pues hay muchos tramos en donde las opciones de agua son súper poquitas, entonces, y no hay tantas alternativas para resolverlo, ¿no? No es como, ah, bueno, me quedé sin agua, pero yo ya sé que en 8 horas llego a un pueblo, no. Entonces, pues bueno, vale la pena como considerar todo eso, pero al final son alternativas para aquellos que tienen corazón explorador, de ir y ver otras partes del mundo que no siempre son como las más populares y las más llamativas para el turismo, ¿no? No, y además cuestionarnos, o sea, yo cuando empiezo a leer esto también empiezo a cuestionar por qué nosotros no tenemos algo así, ¿no? O sea, por qué sí, sí hay rutas, o sea, sí están las rutas de los peregrinos, pero no es tan común como en otros países esto de hacer hike, ¿no? Ahora que fuimos a la carrera veíamos cuánta gente de edad, o sea, grandes, personas, digamos, arriba de 60 años, ¿no? Están haciendo este tipo de carreras de 100 millas, ¿no? Muchas veces nos limitamos o limitamos a las personas mayores digamos, en el país, ¿no? Porque, no, pues ya está grande, ¿qué va a ir a hacer ahí? ¿No? Cuando realmente, o sea, hay gente mayor que es muy fuerte, o sea, y Uh que -huh. acaba este tipo de carreras, ¿no? Y a lo mejor también es una invitación a no creer que somos los demasiado viejos o grandes, ¿no? Como para hacer este tipo de cosas, ¿no? Tratar de salir, de intentar, ¿no? Cuidar un poco más la naturaleza también como mexicanos, porque de verdad en estas zonas hacen mucho hincapié a que no puedes dejar basura, ¿no? Uh Entonces, en -huh. la medida que nosotros hagamos eso, o sea, en la medida que nosotros respetemos más el medio ambiente y podamos construir también digamos, una sociedad más sana, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, te dicen, bueno, si vas a ofrecer ayuda o casa o cama a los que hacen hike, ¿no? O sea, también no les ofrezcas vino o bebidas, ¿no? Porque pues de eso no se trata su deporte, ¿no? No les ofrezcas drogas, porque no se trata de eso, o sea, ellos vienen a otra cosa, ellos vienen a experimentar la vida salvaje, ellos vienen a estar con la naturaleza. Entonces, o sea, creo que son cosas que tenemos que aprender y que también podríamos de alguna manera exigirle al gobierno, ¿no? El crear este tipo de zonas. Nosotros conocemos zonas que conectan unas con otras, ¿no? Que no son tan conocidas y que a veces nos da miedo, digamos, por la inseguridad, ¿no? Entonces, que pudieran ofrecer de alguna forma zonas más seguras para que la gente pueda intentar hacer más cosas de estas, ¿no? Porque son cosas que nos van a mejorar en todos los aspectos, o sea, también como sociedad, pero también como gente competitiva, ¿no? Porque realmente a nosotros, creo que a mucha gente le da ansiedad el estar allá afuera con una lluvia, no sabemos manejar una tormenta, no sabemos muchas cosas que nos da miedo a la naturaleza porque no estamos allá afuera de forma constante, ¿no? O sea, yo le pregunto a la gente, ¿corres en montaña? Sí, voy a Locotal. Bueno, Locotal no es una, o sea, no, es como ya es un parque donde das Sí. vueltas, ¿no? Entonces, si tú sales a una montaña, pues claro que te da miedo, claro que te da ansiedad.
Entonces, o sea, sí es cuestionarnos por qué teniendo tanta grandeza, digamos, pues natural, ¿no? En México, Naturaleza. Ujú. tanta naturaleza, o sea, ¿por qué no tenemos este tipo de recorridos, ¿no? Porque la gente se aventura a decir, bueno, voy a cruzar México, pero pues esos mismos documentales han hablado del narcotráfico, ¿no? Han hablado de la inseguridad, entonces, o sea, es como tratar de mover a México un poquito más a este tipo de desarrollo que nosotros como deportistas pues podamos exigir, ¿no? Sí, hace el año pasado, no recuerdo el nombre y prometo que lo voy a buscar y lo voy a anotar en nuestro Instagram de Ultradistancia, porque vale la pena dar el nombre. Hubo un chavo que tiene aproximadamente 32 años. Él es triatleta Ironman y en algún momento se propuso recorrer el mundo haciendo Ironman, ¿no? Entonces fue una travesía de casi un año, fue espectacular y lo que hacía era, pues, recorrió países en bici, luego había partes que nadaba, luego había partes que corría y así, ¿no? México lo hizo corriendo. Y entonces, pues justo es ver cómo cuando se enteraban, porque por supuesto, ante una travesía así de grande, pues hay mucha gestión también política, ¿no? Entonces él avisó que iba a venir y qué tal. Entonces hubo muchos tramos de México que él tuvo que recorrerlos acompañado del ejército, ¿no? Y entonces, dentro de todo piensas, bueno, qué bueno que por lo menos los gobiernos se pusieron las pilas para que este hombre pudiera hacer su travesía, porque qué oso que no puedas pasar por México porque te van a matar, o qué oso que te maten, ¿no? Este, pero, pues afortunadamente muchos gobiernos se pusieron las pilas y lo acompañaron, pero también piensas, qué triste que para que alguien pueda hacer un recorrido así, tengas que gestionar con el gobierno que el ejército te acompañe para que la libres, ¿no? Entonces, Sí. pues sí, ¿por qué no lo tenemos? Pues O sí, sea, incluso a nosotros como ultracorredores o yo que ya llevo mucho tiempo en esto, o sea, muchas de las rutas que planeamos las tenemos que planear a salir en una hora en la que cuando llegues al otro punto no sea de noche, ¿no? O sea, porque no quieres más riesgos, ¿no? Aun cuando te arriesgas saliendo de madrugada. O, por ejemplo, nosotros desde hace mucho queremos hacer algunos cruces, ¿no? De México, de norte a sur o de sur a norte, pero es difícil porque con nuestros trabajos y eso, pues no tenemos como tanto tiempo para estar consiguiendo que sí patrocinios, que sí esto, que sí el otro, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es que a mí no me gustaría, o sea, a mí me gustaría hacerlo por mi cuenta, ¿no? Por mí, pero pues sí, empiezan a haber otras cosas ahí, porque dices, bueno, ¿y qué va a pasar si te agarra el narco ahí en medio de la nada, ¿no? O sea, porque realmente tú no vas a tener ahí la presencia precisamente de los militares, ¿no? claro. Cuando se hizo el Ultra de Guerrero, en la primera edición que a mí me tocó ir los 100 kilómetros, o sea, en la noche era literal, así, en un espacio había narcos, en el que sigue había militares, en el que sigue, o sea, ¿no? Donde estaba la marihuana había narcos, donde no había marihuana estaban los militares. Entonces, tú los veías y decías, híjole, o sea, ¿qué voy a hacer, no? O sea, regularmente los más cálidos y respetuosos eran los narcos, pero, o sea, pues aún así estás tú con el pendiente de, me van a matar aquí, ¿no? Sí, O sea, claro. ¿o qué va a pasar? Donde yo ponga un corrido que no les guste, hasta aquí llegué. Donde le vaya al otro bando, ¿no? Exacto. Sí, 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 está Donde cañón. estos no sean del Chapo, ya valió. Ujú. Sí, o sea, es difícil, pero yo creo que no es imposible, ¿no? Tratar de solicitar esto. También en la medida en la que más gente valore este tipo de deportes, ya sea correr en montaña, ya sea ultradistancia y conozcan más lugares, vamos a evitar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora en pandemia, algo que nosotros nos dimos cuenta cuando empezamos a salir fue la cantidad de árboles que fueron tumbados por completo, ¿no? Porque se utiliza, pues, los árboles para hacer muebles y todo. Entonces, como la gente no estaba saliendo a correr, ¿no? Pues aprovecharon muchas, pues, digamos, malas compañías, ¿no? Para talar árboles. Hay zonas donde de verdad te da tristeza, sobre todo en la Marquesa, la parte de atrás de lo que es Reserva Santa Fe, todo eso se están acabando los árboles, ¿no? Porque la gente pues no pasa por ahí, ¿no? Entonces aprovechan como para hacer este tipo de negocio y es, no sé si de dar risa o de dar lástima, que tú ves ahí el letrero de la tala aquí está prohibida y enfrente de eso están los camiones como con 30 árboles encima, ¿no? Claro. Y Entonces, abajo, esto abajo te cobraron, además, para vigilar, ¿no? exacto, exacto. Entonces, o sea, sí tenemos que
ya hacer algo, o sea, tratar de generar más iniciativas para cuidar más el medio ambiente, para tratar de evitar este tipo de cosas, para que si vas a hacer un hike también, pues cuides tú el no estar tirando basura, no el no encontrar los restos de geles, ¿no? Cosas así, digamos, en el camino, el Gatorade, ¿no? Tratar también, por ejemplo, de no comprar muebles en lugares, digamos, en la carretera, ¿no? O sea, que es gente que, ¿de dónde sacó la madera, ¿no? ¿Dónde está su permiso de que puede usar esa madera porque estás plantando más árboles, ¿no? Claro. Entonces, hay que ser más conscientes de que efectivamente lo barato sale caro y que a veces nosotros pensamos que eso no nos golpea a nosotros, pero de verdad, o sea, cada vez hay más contaminación, cada vez hay más enfermedades, cada vez hay menos zonas verdes. Si tienes hijos, se están acabando las montañas para ellos, ¿no? Claro. Y bueno, el último que tengo yo es de un hiker que hizo el Appalachian Trail, Abraham Tamir, que entonces se fue a Israel y dijo, ¿por qué nosotros no tenemos un trail como este? ¿No? Eso también me parece lindo, es justo esto que estamos diciendo, como ¿por qué nosotros no tenemos este tipo de rutas y qué podríamos hacer para lograrlo? Bueno, él inaugura, digamos, este Israel National Trail, que es cruzar Israel de sur a norte, o sea, empieza en la frontera más o menos en donde está Líbano, y cruza todo Israel hasta llegar a Eilat, que es pues prácticamente la otra punta, ¿no? Ha sido nombrada por National Geographic como una de los hikings más espectaculares, entonces vale la pena que se metan a verlo. Y pues bueno, son alrededor de 1,100 kilómetros, 683 millas, y pues es una opción completamente distinta, ¿no? De explorar un lado del mundo que a veces tal vez nos queda muy lejos, menos turístico, nos interesa tal vez menos simplemente por desconocimiento, pues vale la pena para quien esté pensando en un día dejarlo todo y lanzarse a recorrer el mundo con sus pies. No, independientemente de que no, o sea, de que digas, bueno, yo para qué escucho esto si no me alcanza ni para irme a Israel, ni para irme a Italia, ni para irme a Estados Unidos. O sea, la realidad es que encuentras información muy valiosa en estas páginas. O sea, aprendes muchísimo incluso de los cuidados que debes de tener, ¿no? O sea, imagínate la gente que recorre 7,000 kilómetros, ¿no? O 3,000 millas, ¿no? Y que te digan es que no tengo ampollas. Ahí vienen Claro. hasta recomendaciones, ¿no? O sea, de cómo cuidar los pies durante estos recorridos, ¿no? De lo que ellos hacen. O sea, hay cosas que no te imaginas, ¿no? Cómo protegen su comida, ¿no? Esto de subirla al árbol para que se quede arriba, porque si llega un oso y la huele, pues además de que se come tu comida, pues a lo mejor también te come a ti, ¿no? Entonces, o sea, todas estas cosas, de verdad, hasta por cultura, está muy interesante saberlas. Para sobrevivir en la montaña está más interesante. A mí, de verdad, me llama mucho la atención hacer este tipo de cosas en algún momento o etapa de mi vida, porque creo que generar tanta adaptación a la montaña, yo me considero una persona muy adaptada a la montaña, ¿no? Pero de verdad sí me cuestiono, o sea, mi capacidad, por ejemplo, para, no sé, o sea, después de que yo ya vaya a la mitad de Estados Unidos y llegue a las Rocky Mountains, ¿no? Y te cae una nevada con el cuerpo ya un poco más endeble, ¿no? Con más carencias físicas, o sea, sí, sí debe de ser una experiencia muy dura, ¿no? Pero también Sí. muy enriquecedora. Y yo veo que, por ejemplo, en los videos la gente así hace suma las arañas, y porque ya todo lo van disfrutando de una forma brutal, ¿no? O sea, Claro. hablan de su experiencia hasta de cómo ver los colores, ¿no? Disfrute del clima, todas estas cosas que ya se ponen tan a flor de piel. Entonces también es como redescubrirnos como seres humanos. No necesitas tener ni una adicción ni ser un soldado de guerra para poder tratar de experimentar estas cosas. Sí, creo, o a mí lo que me deja también es, o sea, te ayuda a poner las cosas en perspectiva, ¿no? A entender el mundo desde otro lugar, a entender que esto es viable, o sea, que hay gente que lo hace y hay mucha gente, o sea, digo, mucha gente relativo, pero hay más de 10 personas que lo hacen, De ¿no? 3 millones a 5 millones son los que recorren el Appalachian cada año. O sea, o Entonces, alguna parte del Appalachian o que intentan hacer el recorrido completo. y si sumas los del Camino de Santiago, pues ahí va otra gran suma, ¿no? Que estamos hablando tal vez de los dos más turísticos. Entonces, Y nosotros aquí viendo el mundial, ajá, exactamente. O sea, creo que viendo, justo esa es como la invitación, como a de pronto ponerte a pensar. Es muy cierto esto que tú dijiste, que escuchaste, como de, pues yo un día me harté de naces, chambeas, pagas cuentas y te mueres, ¿no?
sea, en serio, para eso venimos. Y entonces creo que la invitación de esto y el contar estas historias y el hablar de cuántas rutas hay y que estas son unas cuantas de las muchas que hay allá afuera, pues es justo eso, ¿no? Pongamos a veces en perspectiva qué queremos hacer y por qué. Y a lo mejor hoy no nos alcanza o hoy no vamos a dejarlo todo porque todavía hay que pagar colegiaturas, pero ¿qué tal que yo pienso esto para mi retiro, ¿no? O qué tal que mañana empiezo a caminar 5 kilómetros en el parque, ¿no? ¿Qué tal que de Claro. repente empiezo a explorar alguna zona, tipo desierto de los leones? Porque también hay gente que nunca en su vida lo ha hecho, ¿no? Entonces, a lo mejor también es un motivador de decir, hey, allá afuera hay algo más, ¿no? O sea, también, por ejemplo, esta organización que se llama Gobi Joint Races, tiene una que es como que corre el Appalachian Trail virtual, ¿no? Lo puedes hacer desde tu caminadora. Pues, o sea, la verdad es que a mí no se me antoja desde la caminadora, o sea, pero yo creo que hay mucha gente que, por ejemplo, cuando ven las fotos del equipo me dicen, oye, pero ¿a dónde fueron? ¿A qué país fueron? Y yo, fuimos, pues, fue el fin de semana aquí en México, ¿no? O sea, 20 minutos de la Ciudad de México. Entonces, también está padre que se den esta oportunidad de conocer este tipo de lugares, de tratar de navegar y de encontrar cómo funcionan este tipo de rutas que cruzan unas con otras, ¿no? Y que también tienen mucho contexto histórico en México. Entonces, o sea, es dar un paso y no necesariamente tienes que recorrer este tipo de cosas, pero, o sea, puede ser un gran sueño que empiece con un paso, ¿no? Sí, o sea, yo que hasta hace 3 años era flor de asfalto, les puedo decir que es un cambio de vida. O sea, en verdad, hace 3 años yo no había ido al desierto, bueno, no había ido ni a Locotal, que no es montaña. Exacto. Entonces, yo ya me aventé 200 millas, otro intento de 100 millas, ahí va, ¿no? Realmente no necesitas esperar nada, es simplemente como decidir hacerlo. Y otra cosa que también, o sea, como ya mi último comentario de cierre, que también me gustaría poner en perspectiva, es que muchas veces, o sea, platicando el fin de semana, hablábamos de que mucha gente es como, que te exige o que busca que hagas cosas siempre cada vez más difíciles, ¿no? Entonces, a veces no, o sea, tú te tienes que dar la libertad de poder disfrutar cualquier distancia que esté en tus manos, porque si no, este deporte lo vamos a dejar de disfrutar, ¿no? O sea, yo hablando desde mi experiencia de vida, creo que he hecho carreras muy fáciles, he hecho carreras muy duras, he hecho carreras que dicen que son las más duras del mundo, ¿no? Pero no por eso tengo que seguir buscando que sea más duro, que sea más complejo. Pues no, también mi vida está en ello, ¿no? También mis tiempos, mi familia, mis riesgos. Entonces, no dejarnos llevar porque la gente te exige cada... No porque tú corres un día es el día de hoy, mañana tienes que correr un maratón. No porque hoy corres un maratón, mañana tienes que correr 50 kilómetros. No porque hoy corres 100 millas, entonces tienes que hacer 200 millas, ¿no? Nadie tiene que nada. O sea, tú tienes que buscar qué experiencia de vida te sientes bien, te sientes cómodo y te sientes muy a gusto. Y hablando sobre esta perspectiva, pues también la dificultad va a depender también de cómo lo quieres hacer tú, porque no es lo mismo hacer 10 kilómetros en 38 minutos que hacer 10 kilómetros en 1 hora y 10, ¿no? O sea, no es lo mismo correr 100 millas en 20 horas que correr 100 millas planas en 20 horas, que correr 100 millas planas en 30 horas, ¿no? La dificultad muchas veces no las da solamente el terreno, lo técnico, o si hay osos o no hay osos, o cosas así. O sea, tú tienes que saber qué estás dispuesto a entregar en el deporte y en ese lugar en el que tú empieces, empezar a disfrutar tus metas a tus tiempos, ¿no? Y a lo mejor de esa manera crear algo más inteligente. Cuando yo esté listo y sea capaz, voy a dar el siguiente paso o me voy a preparar para algo más duro, ¿no? No hay metas altas, pero sí hay un camino a seguir y ese camino no lo marca nadie más que tú, de una forma inteligente y de una forma que tú te sientas muy, muy cómodo. Sin duda, me gustó el cierre. Lo dijimos, creo que en el de Grand Slam, ¿no? Para ti, ¿cuál sería tu Grand Slam? Bueno, aquí igual, o sea, para ti, ¿cuál sería tu reto? Y pues, entrégate ese, búscalo, persíguelo, alcánzalo, ¿no? Exacto. Va, pues muchas gracias por llegar hasta acá. Solo recuérdanos sin las redes, porfis. Bueno, las redes está GOTS México, GOTS Team México, La Luna de Teodoro, Dry Max México, que ya llegó a México la calceta número 1 en ultradistancia y en trail, así como todo un comercial, pero de verdad yo Sí. estoy contenta porque justo con estas carreras corrí Bear, corrí Uray 100
con un clima espantoso. Corrí también Ultra Fjord y recientemente Tunnels Hill, fue con esas calcetas y de verdad mis pies, yo no, por nada, no tengo ampollas, no tengo uñas negras, la verdad es que es un una gran opción de calceta. Pero bueno, fuera del comercial, también está el Instagram de Ultradistancia, Being Unlimited, para cualquier comentario, duda o algo de lo que queramos hablar. Y próximamente estaremos posteando también. Nosotros vamos a tener nuestras etapas en el podcast, entonces ya les estaremos avisando cuándo nos tomaremos un pequeño descanso para otra vez integrar mucha información y regresar con mucha fuerza. Así es. Y si después del bonito comercial que dio Sin se preguntan, ¿y en dónde compro Drymax? En la tienda. En Gods México también. En la tienda Gods México. Así es. Pues bueno, muchas gracias, Sin. Gracias a Gracias, todos. Paya, gracias a todos. Bye. Bye.